digo, él tuvo una vida bien azarosa porque estuvo de trabajo en trabajo, de empleo en empleo, fue a París, en París, finalmente ahí fue que contrajo la enfermedad que lo mató, que fue la Tuberculosis. tuberculosis. De hecho, él narra esa historia, esa vida esa azarosa que tuvo en uno de sus libros también. Y vuelve a Inglaterra. Y finalmente él no logra una estabilidad que le dé cierta paz y sosegamiento para poder dedicarse a lo que él quería, que era escribir. Eh, y bueno, su vida, yo podría decir que se puede resumir en tres grandes momentos. El momento en el que él es enemigo acérrimo del imperialismo, otro momento en donde él lo que se identifica es con las clases desposeídas y escribe básicamente en función de las necesidades del proletariado, del obrero, y ya un Orwell un poquito más maduro que critica ya desde su punto de vista la sociedad y la propia literatura, eh, como ya lo puede uno apreciar en esa última novela en 1984, que junto con El Mundo Feliz de Aldous Huxley y otra más por ahí forman la trilogía realmente de ese tipo de narración, que es lo contrario a la utopía, porque es el mundo que no es perfecto, el mundo que no es feliz. Y ese yo pienso que es el mundo que él plantea. Ahorita yo voy a comentar algo sobre lo que él mismo piensa sobre 1984 y por qué él, cómo se le ocurrió esa idea también. Hay que abordar necesariamente la vida del autor George Orwell antes de adentrarnos directamente a los episodios de sus escritos, porque en Orwell hay un nuevo un mundo creado, aparte una especie de visión adelantada en 1984 de lo que podría ser la sociedad si no se suscitaban algunos cambios que de acuerdo a algunos críticos se suscitaron y por eso no se cumplió la profecía de Orwell en esa novela 1984 o la superposición de una clase explotada que pasa a ser clase explotadora, que era lo que temía tanto Carlos Marx como Lenin y como Engels, ¿no? Y entonces hay un cambio en las estructuras de poder, pero queda el poder en sí, queda la explotación en sí. Quizás todo eso le viene a Orwell primero por haber nacido en una colonia británica y tomar la conciencia de que era un desprotegido que más bien pertenecía políticamente a una clase explotada en términos de conglomerado social. Y lo otro fue que el choque que produjo en él el hecho de tener que mudarse con su madre a Inglaterra, que era la cabeza del imperio británico, y ahí entonces estudiar en una escuela en la cual él veía cómo afloraban las diferencias sociales y cómo a él le tocaba la peor parte de pertenecer a aquella clase que era menos favorecida por las riquezas del gran imperio. A partir de ahí, bueno, viene una vida también de maestro de escuela que ayuda también a tomar la conciencia, de periodista, que en eso tiene mucho parecido a Hemingway y también porque estuvo en la guerra civil española y fue como periodista y luego se alistó como soldado en la guerra civil española. Bueno, todas estas experiencias hacen que se cree una conciencia que viene preconizada lógicamente por aquello que el mismo Marx planteaba de que la infraestructura condiciona la superestructura, las clases, las contradicciones que se dan en las clases que están divorciadas del poder, que están huérfanas de poder, es lo que provoca una conciencia de trascendentalismo político y social, y eso fue lo que se creó en George Orwell. Si nosotros vemos, por ejemplo, Orwell era un contestatario,
un contestatario. Los planteamientos que se hicieron en la Unión Soviética desde la Revolución de Octubre de 1917, en todos los aspectos prácticamente fueron criticadas por George Orwell. ¿Por qué? Porque George Orwell tenía justamente una visión que era antiimperialista y además una visión que era antiburguesa, pero antiburguesa pura, no con la conciencia o anticonciencia disfrazada de los políticos que con la cabeza puesta en Stalin, pues disfrazaron una revolución que lo que hizo fue focalizar las ventajas de un desarrollo industrial a merced o en detrimento de un desarrollo en la agricultura que fue decreciendo. Bueno, pues todo eso creó situaciones que para George Orwell contradecían los planteamientos iniciales, los planteamientos fundamentales de Lenin y de Engels y también de Carlos Marx, lógicamente. Entonces eso hizo que él se creara un mundo, una especie de ironía, ¿no?, de lo que podría ser una sociedad, esto desde una fábula, que no sé por qué los críticos no hablan de fábula, Sí, la fábula de rebelión en la granja, sí, yo lo pensé. lo visto desde 1984, que ya con contradicciones mucho más avanzadas en la técnica de la interpretación social. Yo creo que en Orwell lo que debemos ver es esa conciencia de que si ciertamente para él el comunismo era el estado en el cual, o el estadio histórico que en Rusia no representa un estadio histórico, porque Rusia con su revolución viola muchísimos movimientos sociales que debieron darse para llegar a ese, quizás por eso fue el fracaso en 70 años de la, entre comillas, revolución. Pero hay un aspecto interesante que a nosotros como en este programa que abordamos el plano literario nos debe interesar más que cualquier otro aspecto, y es cómo interpretó George Orwell al escritor frente a la sociedad. O sea que el escritor debía dividirse, desdoblarse, por un lado el hombre y por un lado el escritor. Contrario a lo que planteaba la Sociedad de Escritores Rusos, que luego lo retomó intelectuales tan importantes como, por un lado, Jean-Paul Sartre, que el intelectual, el escritor, no debía ser un ente comprometido, que debía desdoblarse. No es que el escritor deje de pertenecer a los partidos políticos y que tome partido en los movimientos políticos, pero que lo haga desde el punto de vista del individuo, del ser social, del ente individual, del ente ciudadano, pero que el escritor, por otro lado, debería tener otro tipo de visión, porque el escritor es un creador de una ficción que está por encima de los intereses de la sociedad y de los intereses políticos más que de la sociedad. Y eso en ese tiempo, decirlo en ese tiempo, era realmente avanzado, porque debemos recordar que nació en 1903, cuando la Revolución Rusa tenía apenas 13 años, 14 años, ¿verdad? ¿No? Entonces, se implanta en Rusia, que era el modelo a seguir para los países que tenían tendencia a los regímenes comunistas, se implanta en Rusia. El régimen se sale del zarismo, ¿no? Y entonces el régimen comunista. Entonces, el régimen comunista crea, socialista, ¿no? Crea una decepción. ¿Por qué? Porque era un régimen que pretendía ser, y así lo dijo León Trotsky, todo lo contrario de lo que habían dicho los maestros de la teoría socialista. Era suplantar. Pero en este caso no es que suplanta a la clase obrera y que le da poder a la clase obrera, no, le da poder a la burocracia. Y entonces la burocracia como cuerpo se convierte en autoritaria. Y esa autoridad en extremo hace que autores con una gran visión como Orwell se den cuenta de que ciertamente la revolución debía fracasar, porque los motivos fundamentales de un proceso revolucionario nunca deben estar emparentados con desconocer el derecho de la clase obrera. Usted ha hablado, Omar, de lo que fue la Revolución Rusa, pero
a diferencia de los demás países de Europa, en el momento de la revolución, Rusia se encuentra en la Edad Media en cuanto a desarrollo, si la comparamos con una Inglaterra, que es la que inicia la revolución industrial, o si la comparamos con Francia, o con los países como o Alemania, que son los países industriales, o eran los países industriales de Europa.